Una de las cosas que empecé en la mañana comentando fue esto. Yo recuerdo unos años, bueno, para ser preciso, en el año 98, yo estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de mi vida hasta ese entonces. Y era tan difícil lo que estaba pasando que yo no sentía esperanza, yo no sabía qué podía pasar. Lo único que yo sabía era que podía morir en cualquier momento. Y alguien me habló de Cristo, y cuando esa persona me habló de Cristo, me hizo consciente de Cristo. Y comencé a entender que Cristo es real, que Cristo está vivo, y algo comenzó a ocurrir donde comencé a creer en Cristo. Y comencé a amar a Cristo. Y Cristo comenzó a manifestarse en mi vida. Y a partir de ese momento, Cristo ha sido tan real. Y lo que yo puedo pensar hoy, ¿dónde estaría yo si yo no hubiese decidido creer en ese entonces? ¿Dónde estaría yo si en el 98, cuando estaba atravesando un momento tan difícil y complicado, si yo no hubiese creído en Cristo? Una de las conclusiones que yo llego es que a lo mejor yo no estaría ni siquiera vivo. Yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora. Mi vida, si estuviera viva, sería un desastre. Porque el que ha dado significado a mi vida es el conocer a Cristo, el serme consciente de la existencia de Cristo, ser consciente de que hay un Dios creador del cielo y de la tierra, ser consciente que hay alguien que hizo algo por mí, por amor. Eso me cambió la vida, eso me dio esperanza. Entonces, como he creído en Él, Él se ha estado manifestando de una manera y de otra manera a mi vida, y me ha sostenido y me llena de esperanza para los siglos venideros. Porque ahora yo, cuando pienso en Cristo y medito en Cristo, yo estoy pensando también en la eternidad, con una perspectiva eterna, no solamente en algo temporal. Porque todo lo que vivimos algo temporal en este mundo. Entonces, cuando ellos cantan esta canción, recuerdo esos 26 años atrás, 20 y tantos años, cuando no estaba en Cristo, y después de ahí estar en Cristo, ha sido totalmente, es decir, ha sido increíble estar caminando con Cristo. Creer en Cristo y tener esperanza en Cristo es lo mejor que me puede pasar a mí, porque he entendido que Él es mucho más real que yo, porque Él es Dios. Amén. Entonces créeme que si cuando tú conoces a Cristo, de hecho, una de las cosas que hace que el hombre entre en un nivel superior, porque la fe se trata de un nivel superior. No cualquier persona puede entrar a ese nivel. Hay sabiduría humana, hay conocimiento humano, pero limitado. Pero cuando tú comienzas a crecer y expandirte en la fe, Dios te da la capacidad de percibir, de moverte en un nivel superior, que ahora opera a través de la fe. Hombres de la fe de ayer y de cientos de años atrás operaron en fe y marcaron una gran diferencia. Porque el hombre de la fe y la mujer de la fe ve las cosas, tiene la capacidad de ver lo que el hombre simple, normal, no puede ver. De la única manera que lo puedo ver es a través de la fe. Amén. Entonces, eso es lo que cambia la condición y la perspectiva y la vida de cada persona cuando desarrolla y crece en la fe. Cuando yo vengo, lo que Dios está haciendo es expandiéndome en fe. Me está poniendo a vivir algo que solamente lo puedo vivir a través de la fe primero, y después se manifiesta, pero primero empieza aquí en la fe. El día de hoy, cada primer domingo del mes, nosotros hacemos un memorial, un recordatorio, festejamos lo que es la última cena de Jesús con sus discípulos. Y en esta última cena de Jesús, de hecho hay dos rudimentos que son lo más importante y lo que nosotros necesitamos estar haciendo constantemente. Una es el bautismo, por lo que representa el bautismo, de morir al pecado y de tomar una nueva vida que el Señor tiene para nosotros. Y la número dos es hacer un memorial de la última cena, porque en la última cena fue el cumplimiento de palabra y profecía que fueron hechas cientos años antes de que ocurrieran. Porque todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento es un tipo que te va llevando a Cristo.
te lleves un programa que el Señor te esté llevando para poder tener vida y salvación eterna. Todo tiene que ver con Cristo. ¿Me explico? Entonces Cristo en la última cena, Él usa como un símbolo muy importante. Él usa el pan y Él usa el vino, porque el pan representa su carne, representa su cuerpo, ¿sí? Y el vino representa la sangre de Cristo. Entonces en su carne, en su cuerpo, dice, ahí estaba el poder, porque Él iba a ser molido, sacrificado por causa del pecado de la humanidad. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, pero no podemos dejar de mencionarlo porque están conectados. Cuando el pueblo duró 430 años en Egipto siendo esclavo, llegó un momento, una etapa de la dispensación de los tiempos, donde llegó el momento donde ellos tenían que salir de Egipto, y el Señor comenzó a dar instrucciones a través de la vida de Moisés. Y una de las instrucciones claves importantes fue, dice, acuérdese esto, dice que agarró y le dijo que mataran o que sacrificaran un cordero y que tomaran la sangre del cordero y que marcaran los linteles de la puerta de las casas como una señal. Quiero que haga conmigo, señal. Sí, entonces esa sangre era la señal, la sangre, porque el pacto se sella con sangre. Entonces esa sangre representa la muerte o el sacrificio. Esa sangre representa que se ha pagado una deuda. Entonces cuando mataban un cordero, marcan las puertas. Dice, cuando el ángel de la muerte pasa por la casa, dice que no muere ninguno en la casa. Pero toda casa que no estaba marcada con la sangre del cordero, en cada casa había un muerto. Morían porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios manda y le dice a Moisés que le dijera a todo el pueblo que hicieran este ritual o este ejercicio. Entonces ellos comienzan a hacer esto, y de hecho a partir de ese momento ellos comienzan a hacer sacrificios constantes, porque el sacrificio tenía que hacerse llevando un cordero. Entonces ellos escapan de la muerte, Dios los libera en el pueblo, los libera de la esclavitud, atraviesan, viven en el desierto, y Dios después le habla y le dice que construyeran un tabernáculo. Ahora, el tabernáculo era una tipología. El tabernáculo era un modelo que él había visto que existe en la dimensión de la eternidad. Y cuando hacen el tabernáculo se hacían ceremonias, se hacían ciertos tipos de ritos donde había que tener un sacrificio. El sacerdote tenía que matar un cordero, derramar la sangre, pero el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote solamente entraba una vez al año al lugar santísimo, pero tenía que entrar con sangre por su pecado y con sangre por el pecado del todo el pueblo. Y esto se fue haciendo repetida, y después del tabernáculo después se construyó el templo, y en el templo se tuvo que diseñar con el atrio, con el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el atrio tenían que ofrecer el sacrificio del cordero. Este cordero representa a Jesús, ¿verdad? Ese cordero lo que estaba haciendo era Cristo manifestándose poco a poco. Yo les decía esta mañana que esto es como los revelados de la fotografía que antes se hacían. Que en el revelado de la fotografía no se revelaban como ahora, que salen y ya. No, era un proceso, y si no se hacía de la manera correcta, la fotografía se echaba a perder. Entonces Cristo desde el principio ha ido revelándose poco a poco, y viene cumpliendo. Pero todas las prácticas, eso no era el fin, eso era solamente una parte, y mucha gente se ha quedado con esta parte. Pero Dios se va revelando poco a poco a nosotros. Ahora, cuando yo estaba en el desierto, ¿se acuerdan que Dios sostuvo a su pueblo por 40 años en el desierto dándole maná del cielo? ¿Sí se acuerdan? Dice que Dios mandaba maná todos los días y ellos se sostenían con este maná. Lo único que comían era maná y codorniz y agua que salía de la peña o de la roca. Y Dios sostuvo a todo su pueblo de esta manera. Y eso está hablando de que Él podía sostener a todo el pueblo. Esto fue un modelo. 40 años en el desierto sosteniéndole, dándole maná del cielo, que también se conoce como el pan que desciende del cielo. Era un pan, quiero que haga conmigo, pan celestial. Era no un pan,
hecho de mano, era un pan que Dios mismo le daba de manera exclusiva, que tenía todo lo necesario para que el pueblo se mantuviera fuerte y vivo para sostenerse en el desierto. Entonces Dios hizo esto con el pueblo. Ahora, llega un momento donde Cristo viene y se presenta. Y cuando Él se presenta, Él dice, hey, de hecho, no sé cuántos de ustedes han visto la parábola donde enseña, bueno, la historia donde enseña de la multiplicación de los panes. En la multiplicación de los panes, en Juan capítulo 6, quiero parafrasearle, Juan capítulo 6 dice que Cristo dijo, oigan, busquen pan para darle a toda la gente. Pero Señor, ni trabajando 8 meses tendremos para comprar lo suficiente pan para dar a comer a tantas personas. Cristo lo que hizo estaba buscando una manera de revelarle. Y agarra, oiga bien, multiplica el pan. 5 panes comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, porque no se contaban a las mujeres y a los niños, a los hombres se contaba. Entonces eso quiere decir que posiblemente habían, calculemos, 10,000, quizá eran 12 o 15,000 personas que estaban ahí, que comieron del pan que se multiplicó. Esto fue un modelo de que Cristo puede sostener a su pueblo. Si lo sostuvo 40 años en el desierto, Él lo llevó y da un ejemplo. Y ahora comen 5,000 hombres de 5 panes y 2 peces. Lo sostiene, y después cuando termina, dice que recogen los pedazos de panes y llenan 12 canastas de pan que sobró. Los discípulos, ¿cuántos eran los discípulos? 12, para cada uno una canasta. Entonces ese pan ellos iban a compartir el pan para seguir alimentando a otro. Ahora, es importante que tú vayas comprendiendo, porque no está hablando solamente de un pan, del pan que tú haces tu torta de cochinita. Cristo lo que estaba haciendo era llevándolo a un nivel superior. Cristo estaba hablando en un sentido espiritual para llevarlo, que ellos comprendieran. Porque, oiga bien, la iglesia y los que creemos en Cristo, Dios nos da la capacidad de poder percibir, discernir con una mentalidad, porque Él desarrolla a través de la fe, Él desarrolla tu mente y te da una mente superior con la capacidad de pensar en lo natural, pero también de pensar en lo espiritual. ¿Sí me estoy explicando? Te da esta capacidad. Entonces mira lo que Él hace. Él está con sus discípulos. Te hablo todo esto para que entienda lo que vamos a leer ahora. Él está con sus discípulos y lo está discipulando, enseñándole, revelándole, porque la enseñanza de Cristo era revelación. No era la enseñanza común de cualquier maestro. Eran revelación que vienen del cielo. Un alimento que viene del cielo para sostener al hombre que nace de nuevo, el hombre espiritual. Amén. Entonces quiero que vaya conmigo en Juan capítulo 6, versículo 49. Vamos a empezar conectando por ahí. Y espero que abra tu mente y que no permita que nada te duerma, y que te mantenga bien despierto, porque Dios te quiere expandir y te quiere preparar para que tú disfrutes y que tú experimentes las cosas gloriosas que Él tiene para este tiempo. Juan capítulo 6, 49 dice así, dice: los antepasados de ustedes, dice Jesús, comieron ¿qué? El maná en el desierto, y sin embargo ¿qué? Ellos murieron, se sostuvieron, pero murieron. Pero este es el pan que baja ¿de dónde? Del cielo. Dice, el que come de él no muere. Y después dice, ¿qué dice después? Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, hablando en un sentido natural, ha visto un pan vivo? Si un pan, imagínese un pan vivo en un plato moviéndose. Se imagina el plan así. Y yo de entrada yo imagino que si el pan tuviera así, se saliera del plato cuando te ve que tú te lo vas a comer. Huiría de ti, ¿verdad? Entonces Cristo aquí no está hablando solamente de un pan natural. Él dice, yo soy el pan vivo. Yo soy el pan que me revelaba a ustedes desde el principio, pero que hoy he venido porque ha venido un tiempo de cumplimiento. En la dispensación de los tiempos, Él viene a cumplir algo que se ha hablado desde el principio, que muchos no lo alcanzaban a entender y solamente lo encerraban en unos círculos religiosos y no sin revelación. ¿Sí? Entonces,
Dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Seguimos. Los judíos, comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahí nos paramos un momento para ir como que poco a poco agarrando aquí la onda. El que no come de mi carne, el que no bebe de mi sangre, no tendrá vida. Y él no está diciendo que agarrar y tú comete una pierna mía y comete un brazo mío. No está hablando de eso, está hablando de un sentido espiritual. Está hablando del tema de revelación, iluminación. Es otra. Yo mencionaba, imagínate cuando a ti te ponen el álgebra, te ponen algunas operaciones que de repente tú no tienes entendimiento. Pero no quiere decir que ahí no tenga un significado. Es como la partitura de música. A ti te ponen una partitura de música con corchea, semicorchea, confusa, semifusa, y te ponen todo eso. De repente, ¿qué es eso? Tú no lo entiendes, pero tiene un significado. Y cuando se aplica, tiene un sonido y tiene armonía, porque tiene un significado, además que tú no lo entiendes. Pero cuando tú lo estudias, cuando el maestro te habla y te enseña, entonces tiene significado y tú puedes sacar sonido en una partitura de música. La palabra del Señor, cuando se interpreta de la manera correcta, con una mentalidad espiritual, con un sentido espiritual, tiene la revelación profunda que te sostiene y que te da vida. El justo por la fe vivirá. Dios te alimenta a través de su palabra revelada, no a través de versículos bíblicos solamente que tú memorices y ya. No. Hay una revelación en cada escritura. Y por eso Cristo está hablando en este nivel, porque hay una revelación que sostiene. De hecho, la Biblia dice, ¿sabe qué? ¿Por qué usted cree que Satanás tentó a Jesús y le dijo que convirtiera la piedra en pan? Porque normalmente nosotros pensamos en el pan físico. Normalmente nosotros pensamos en las cosas naturales. ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a comer? Mañana, ¿dónde voy a vivir? ¿Dónde mi cama? Mi comodidad. Y el diablo nos manipula por causa de eso. Porque tú vendes hasta tu propia alma por pan, por una torta de cochinita, por un taco loco. Pero cuando tú eres espiritual, tú no venderás tu llamado. Tú no vas a vender la salvación. Tú no vas a vender el privilegio que Cristo te ha dado. Tú sabes que tú eres más que eso. Cuando tú no tienes entendimiento, el diablo sabe cómo sacarte de la iglesia. El diablo sabe cómo comprarte tu ministerio. El diablo sabe cómo engañarte. Por eso Satanás quiso venir a engañar a Jesús. Pero Jesús tenía sabiduría que viene del cielo. No la sabiduría humana que nosotros de repente apostamos, invertimos para desarrollar nuestro intelecto natural. El intelecto natural no tiene nada que ver con el intelecto espiritual. Lo que Cristo viene a dar, un intelecto espiritual, sabiduría que te hace mantenerte siendo diferente. Oiga bien, la sabiduría de lo alto entonces te da una mentalidad superior. Porque tú no solamente tienes la habilidad para habitar en este mundo y moverte en este mundo, sino que tienes la habilidad para percibir el mundo espiritual. Un mundo paralelo que está operando y que es mucho más real que el mundo natural que usted y yo estamos viviendo. No seremos engañados cuando tú te mueves por la revelación de su palabra. No seremos engañados. Por eso Cristo comienza a hablarle. ¿Y sabe por qué razón Cristo comienza a hablarle aquí? Porque le estaba hablando a discípulos que se supone que ya estaban creciendo. Entonces ya le metió un poquito más al pie. Y le comenzó a decir, si ustedes no comen mi carne y si no beben mi sangre. ¿Qué? Yo imagino que este Cristo está loco. O sea, yo he seguido a 3 años y me salta con esto a última hora. O sea, este está como bien chafado. Y muchos se fueron y dejaron a Cristo porque no entendían su mensaje, porque ellos seguían pensando con una mentalidad humana, carnal. Recuérdese esto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios es el maná de Dios, es el alimento de Dios.
La palabra que sale de la boca de Dios es el pan de Dios que te sostiene espiritualmente sobrio, fuerte, con una mentalidad conectada, con una perspectiva eterna. Esto es lo que hace diferente. Cuando un hombre desarrolla su fe, cuando un hombre crece en su fe, o una mujer, entonces se convierte en un modelo del cielo en la tierra. Cosas diferentes ocurren con los discípulos de Jesús. Hablarán cosas, pero también se manifestarán cosas, como se manifestó en los tiempos de Cristo Jesús, haciendo señales, milagros y prodigios, porque Él operó como un ser superior por causa de su mentalidad renovada, una mentalidad espiritual. Los discípulos de Cristo tenemos que tener mentalidad superior. De hecho, el hombre y la mujer de fe no solamente ve lo que los hombres naturales ven. El hombre de fe ve lo que la gente normalmente no ve. La gente normalmente en un monte ve un monte, pero el hombre de fe y de visión está mirando un edificio, un proyecto, está mirando almas, está mirando la multiplicación de las personas siendo salvas. Siempre está adelantado. El hombre que tiene una mentalidad superior siempre está adelantado, porque tiene la capacidad de escuchar lo que Dios va a hacer. Hey, ¿están aquí conmigo? El hombre que se deja llevar y la mujer siempre se adelanta, porque siempre entiende el mensaje. Dios no hace nada sin antes hablarlo. Hey, ¿sí están aquí? Entonces yo necesito estar alerta para ver lo que Dios está hablando. ¿Qué es lo que Dios quiere adelantar? Solamente los entendidos en los tiempos sabrán. Solamente. Pero los que andan pensando en torta, en cochinita, y olvídese, usted todo el tiempo está mirando, aquí no, yo lo que quiero aquí. Como los hermanos de Jacob y Esaú. Esaú no le interesaba la primogenitura. Esaú lo único que le importaba es que tenía hambre, y vendió la primogenitura por un plato de lenteja. Muchos de nosotros vendemos nuestra primogenitura, vendemos nuestra bendición. ¿Por qué? Por un buen trabajo, porque por una buena posición, porque por algo según mejor. Pero es la trampa del enemigo para sacarte del camino, para sacarte y robarte lo que Dios tiene para ti. De hecho, esto no está aquí en mi apunto, muchas cosas no, pero te quiero decir algo. Esto es como cuando vinieron los españoles, nos conquistaron. Ellos no cambiaban espejos por el oro, porque no sabíamos el valor que tenía. Y nosotros seguimos siendo engañados por Satanás. Te va cambiando lo que tú tienes de parte de Dios y te lo cambia por cosas que no tienen valor. Pero para ti tú crees que sí tienen valor. Tú no sabes lo que tiene. El que tiene la palabra, el que tiene la verdad, ya ha sido bendecido de parte de Dios. Tú no necesitas vender lo que tiene. Tú necesitas darle valor a lo que tiene. Tú y yo tenemos un tesoro. Su palabra, el que tiene su palabra, tiene un tesoro. Lo que necesita es abrir ese tesoro. Y viene a través de la revelación de su palabra. Quiero que sigamos leyendo en Juan capítulo 6. En el siguiente versículo donde quedamos, dice aquí entonces, dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Él enseñó en la sinagoga, y la sinagoga era, en aquellos tiempos se desarrollaron las sinagogas porque cuando ellos fueron conquistados por Babilonia, ellos ya no tenían el templo. Entonces tuvieron que comenzar a reunirse en sinagogas. Y después vino, ese modelo continuó. Cuando vino Cristo ya habían sinagogas. En la diáspora ya se predicaba en las sinagogas también, porque ya se había generado una costumbre de que hubieran sinagogas. Pero en la antigüedad no era en el templo o en el tabernáculo o en el templo donde se reunían todos para recibir la palabra del Señor. Ahora, vamos a tomar aquí otra vez. Quiero darle solamente este dato. Dice, Jesús dijo que era el verdadero pan del cielo y nos dijo que comiésemos su carne y bebiésemos de su sangre. Entonces los judíos le respondieron asqueados
¿cómo va a darnos este hombre su carne para comer? Por supuesto, si alguien de repente le dijese que comiese su carne y bebiese de su sangre, dijese que era el pan de vida y les diese la vida eterna, podrían pensar, este realmente está muy loco. Fue una locura. Muchos discípulos lo dejaron y abandonaron a Jesús porque ellos no entendían el mensaje de Jesús. ¿Sí? Ahora, yo quiero tocarte esta parte del punto de la sangre. La sangre de Cristo posee un poder infinito, otorgándonos vida y vida eterna. Su sangre nos limpia, oiga bien, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de iniquidad y sana cualquier enfermedad física, mental y del alma. Nada puede resistirse al poder de la sangre de Jesús. Ningún sacrificio tiene el efecto libertador y transformador que tiene el proclamar de la sangre de Jesucristo. Imagínense si en la antigüedad agarraban y mataban un cordero y derramaban la sangre y marcaban los linteles y la puerta y no morían las personas ahí. Imagínate que era un cordero simple. ¿Te imaginas si eso libraba de una muerte? Como está registrado en la historia, que en Egipto murieron todos los primogénitos de los egipcios, pero del pueblo de Israel, los que obedecieron, no hubo muerte por causa de la marca de la sangre. ¿Te imaginas si eso lo protegió de morir los primogénitos? ¿Te imaginas la sangre del Cordero Jesucristo? Por favor, yo no sé si usted entiende. Yo no sé si tú entiendes. Pero por años ellos llevaron tiempo matando becerros, toros, animales, y dice que se cubrían con esa sangre de animales. ¿Te imaginas con la sangre de Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo? Wow. Y oiga bien esto, el sacerdote podía entrar al lugar del atrio y llevar su sacrificio, pero cada año solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Al lugar santísimo, la presencia de Dios, solamente el sacerdote. Y el sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio por sus pecados y sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Así era la dinámica que se tenía que hacer en el tabernáculo y en el templo. Pero cuando Cristo vino, ¿sabe que Cristo vino y sumo sacerdote? Está hablando, por llamarlo de una manera, es el jefe de los sacerdotes, el superior de los sacerdotes. Solamente él tenía el derecho y el permiso y la autorización de entrar al lugar santísimo. Solamente él. Amén. Ahora, quiero que vaya ahora a Hebreos capítulo 9. Perdón, que vamos a leer, y de hecho he cortado algunas cosas porque es extenso y he tenido que parafrasear algunas partes porque es largo el mensaje, ¿verdad? Hebreos capítulo 9, versículo 1. Hebreos 9:1. Ven. Ok. El escritor de los Hebreos, mire cómo él agarra y conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, pero ya con la revelación. Y mira lo que él dice. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. El santuario era terrenal porque había sido creado en la tierra por hombre de la tierra. Dice, en efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo. Dice, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el altar del pacto, todo recubierto de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía, oiga bien, ¿qué contenía? El maná, la vara de Aarón que rebeldecía o retoñó, y las tablas del pacto. La tabla del pacto son los mandamientos. Y esa tabla del pacto, todo pacto se sella con sangre. Sí, el pacto no puede ser un pacto sin sangre. Entonces, sellan el pacto con sangre. Amén. Ahora,
seguimos. Dice, encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Seguimos. Así, dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente. Oiga bien, los sacerdotes entraban continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Seguimos. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote. Presta atención a esto, el sumo sacerdote. Y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo, dice, y por los pecados de la ignorancia cometido por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie en el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válida solo hasta, oiga bien, válida hasta ¿cuándo? Hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Entonces quiero que haga conmigo reforma. Vino un tiempo de reforma, vino un tiempo de un cambio, viene la siguiente etapa. Todo era válido hasta un tiempo, el tiempo de la reforma. Cristo, oiga bien, cuando Cristo viene, Cristo es el cumplimiento. Y cuando Él viene a cumplir algo, inicia algo. Él termina un pacto y inicia un nuevo pacto. Y este nuevo pacto es en su sangre. Amén. Ahora, dice, no se trata más de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias, purificación, válida solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Versículo 11. Cristo, por el contrario, al presentarse como ¿qué? Como sumo sacerdote. Oiga bien, Cristo ahora se presenta como el sumo sacerdote. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento representaba a Cristo. Sí, entonces Él se presenta como el sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas. Es decir, que no es de esta creación. El tabernáculo donde Cristo entra es el tabernáculo que Moisés vio en la eternidad. Cristo no entró en un tabernáculo hecho de mano de hombre, porque los hombres entraban en un tabernáculo hecho por mano de hombre. Era una práctica solamente, era una sombra de lo verdadero. Entonces Cristo entra al verdadero, Él entra al tabernáculo del cielo, a la presencia de Dios misma. Ahí entra Cristo. Y Él cuando entra, oiga bien, quiero parafrasearla aquí para no seguir leyendo. Cristo cuando entra como sumo sacerdote, Él no necesitaba ofrecer un sacrificio por Él mismo. ¿Sí están aquí? ¿Por qué Cristo no necesitaba ofrecer un sacrificio por Él mismo? Porque no tenía pecado. Porque Cristo era perfecto. Y cuando Él va, entra al lugar santísimo, Él no lleva un cordero. ¿Por qué? Porque Él es el cordero que quita el pecado de todo el mundo. Entonces, yo no sé si usted está entendiendo. Yo no sé si usted comprende. Pero Cristo es el cordero perfecto. Cristo es el cordero que no tiene mancha. Cristo es el cordero que no tiene pecado. Cristo es el cordero, como dice en Juan 1:29, que Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Wow. Y cuando Él se presenta, entonces Él se presenta para que todos nosotros, nuestros pecados sean borrados. Tus pecados y mis pecados han sido borrados cuando yo he recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Cristo cambió mi condición. Lo que yo estaba sufriendo antes de recibir a Cristo, la condenación, yo estaba recibiendo el pago de mi pecado. Yo estaba en una condición de muerte, yo estaba en las tinieblas. Pero cuando Cristo, me hablan de Cristo, yo acepto a Cristo en la fe.
yo no me como el cuerpo físicamente, pero en la fe me como el cuerpo de Cristo y me tomo la sangre de Cristo. Cristo se hace vivo, se hace real a mi vida y comienza a cambiar mi condición de condenación a vida eterna. Él me da libertad porque ya le intercede por mí. Y oiga bien, Cristo como sumo sacerdote no tiene que esperar ir cada año. Cristo está sentado hoy a la diestra del Padre. El sumo sacerdote, Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por los que han creído en Él. Cuando yo creo en Él, por mi fe, entonces yo simplemente comienzo a experimentar y a recibir las promesas que Él me ha hecho a través de su palabra. Se hace vivo para mí. Yo comienzo a experimentar su gloria. Oiga bien, cuando yo comencé a creer en Cristo, comencé a recibir una de las cosas que es más difícil para mucha gente: el bautismo de su Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero la llenura del Espíritu Santo es la evidencia más poderosa que recibe un hombre. La evidencia de que todo lo que dice la Biblia es verdad. Cuando tú comienzas a vibrar por el fuego del Espíritu, cuando tú comienzas a experimentar algo, cuando tú comienzas a hablar en lengua sin tú darte cuenta. Una persona que dudaba muchas cosas, pero comienza a ver una manifestación. Comienzas a ver cómo puede orar por un endemoniado y puede ser libertado. Comienza a orar por un enfermo y puede ser sanado, porque es algo superior. Esto es algo superior, iglesia. Esto es lo que Dios tiene para nosotros. Aquel que cree en Cristo, aquel que ha recibido a Cristo, va a ver cómo van a ocurrir cosas en su vida. Algo va a ocurrir en tu vida, algo va a pasar en tu vida. Vas a vivir una nueva vida y la gente va a conocer a Cristo a través de ti, por tu fe. Porque tú vivirás por tu fe. El justo, y cuando dice el justo, no el que hace cosas buenas solamente, sino el que cree en Cristo. Cristo lo justificó, y después de que Cristo me justifica, yo vivo en esta justicia. El justo por la fe vivirá. Se trata de fe. Tú y yo llegamos aquí, ninguno de nosotros hemos visto a Dios físicamente, pero hemos experimentado a Dios. Nosotros venimos y adoramos a Dios. Eso se llama nuestra fe. Tú escuchas una palabra, tú escribes una palabra, tú tienes tu Biblia. Eso se está llamando de la fe. Ahora Dios te quiere ir llevando de fe en fe, y eso va a hacer que viva de gloria en gloria, y eso va a hacer que viva de victoria en victoria, porque a eso fuimos llamados, a testificar, que la gente conozca al Dios que yo tengo. No estamos hablando de una religión, estamos hablando de un Dios creador del cielo y la tierra, que se ha manifestado en hombres y mujeres que se han convertido en personas brillantes por causa de la fe. Dios le puso una mente superior, pero para tener una mente superior tengo que ser renovado en mi mente, y la renovación en la mente tiene que ver con consumir su palabra, creer en su palabra. Eso me renueva la mente, me hace caminar, me hace vibrar, me hace moverme diferente. Por eso usted ve que cuando Pedro estaba con Cristo y miraba lo que Cristo hacía, los milagros, la multiplicación, y de repente ve a Cristo caminando sobre las aguas, y estaban todos asustados pensando que era un fantasma. Y Cristo dijo: tranquilo, relájense, soy yo, no soy un fantasma. Y Pedro dijo: ¿seguro que eres tú, maestro? Sí, si eres tú, dime que yo baje y que yo camine en las aguas también. Vente, Pedro. Y Pedro se bajó y comenzó a caminar. Tengo una pregunta: ¿usted cree que eso no es algo loco? Bueno, yo sé que lo atrapé medio dormido, o están pensando. ¿Tú crees que eso no es algo loco? Por favor, eso es una locura. Eso es locura, pero qué bendita locura. Eso está para ti y para mí, iglesia. Nosotros tenemos que vibrar, tenemos que desear. Yo la verdad, Señor, cuando yo sea grande, yo quiero hacer esa cosa locura que hace ese loco de Pedro. Yo quiero hacer esa bendita locura que tú le hablabas al viento y al mar y que se detuviera. Yo quiero hacer esta bendita locura que oraron por un enfermo y se sanara. Yo quiero vivir esta locura y que la gente conozca a este Dios. Wow. Pero le voy a decir una cosa: nosotros muchas veces tenemos mucho miedo de ser locos. Nosotros queremos ser demasiado cuerdos, porque la mentalidad débil muchas veces no quiere ser diferente. La mentalidad débil siempre quiere amoldarse al mundo. Tiene temor de hacer, de decir creo, de decir voy, de decir esto. Tiene temor. Por
Por eso los discípulos de Cristo agarró a hombres común y corriente, hombres del vulgo, lo levantó, le modificó la mente y eso marcaron el mundo. Los discípulos de Cristo marcaron el mundo con un mensaje, pero un mensaje con revelación, con señales, milagros y prodigios. Tengo una pregunta: ¿cuántos de ustedes son discípulos de Cristo? Ay, Padre mío. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Te quiero decir algo, Dios te quiere preparar. Tú no estás este día aquí por casualidad. Dios quiere usarte a ti. Tú eres el agente de cambio en tu casa. Eres el agente de cambio en la empresa que tú estás. Eres el agente de cambio, eres tú. Eres tú. Cosas nuevas van a pasar ahí por causa tuya. Van a pasar. Yo no sé si usted lo cree, pero esto es lo que hace la diferencia. ¿Sí? Quiero lanzarme al capítulo de Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. Amén. Dice la palabra del Señor así, dice, así que, continúa. Yo le dije en la mañana, mire, la verdad, yo tuve misericordia de ellos, tengo misericordia de usted, porque yo tenía en mente leer todo el capítulo 9, todo el capítulo 10, todo el capítulo 11, todo el capítulo 12, todo el capítulo 13, es decir, toda la Biblia. Pero no, el Señor me ha puesto que no, porque como le dijo a sus discípulos, no habéis podido soportar ni siquiera una hora. ¿Sí? Hebreos 10, 19 dice, así que, el escritor hebreo dice, así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar. Hey, ¿dónde? Yo no sé si te da alegría esto. ¿Te imaginas que ahora tú puedas llegar y sentarte a hablar con Dios? Dios, si supiera cuánto tiempo te quiero conocer a ti. Es decir, ya no hay límite. El velo se rasgó, la puerta se abrió, hay acceso para los que creen en Cristo Jesús. No solamente entra el pastor. Hey, iglesia, no solamente el pastor ni los líderes. Todos los que creen en Cristo tienen el acceso a la presencia de Dios. Todos los que creen en Cristo Jesús pueden experimentar a Dios. Todos. Antes entraba el sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote Jesús, Él murió y abrió la puerta. Y ahora nosotros podemos seguir detrás de Él. Nosotros podemos entrar porque ya Él abrió la puerta. Es como cuando tú llegas a la casa, que tú eres el que tiene la llave. Cristo tenía la llave. Cristo. Sin Cristo no habría nadie podía entrar. Pero como Cristo tenía la llave, abrió y dejó la puerta abierta. Para que todos los redimidos por la sangre, por la fe, entráramos y pudiéramos platicar con Dios. Y fuéramos llenos del poder de su Espíritu Santo. Y tuviéramos revelación de su palabra. Vibráramos con su poder. Eso es lo que Dios tiene. Ahora, quiero que sigamos leyendo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, seguimos. Y tenemos además un gran sacerdote, dice, al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios. ¿Cómo? Mire, esto es una parte que es importante tocarla. Dice, ya el camino está abierto, ya la cortina está abierta, pero cuando te acerques a Dios, acércate con un corazón sincero. Es decir, acércate con un corazón correcto. No te acerques a Dios con hipocresía. No te acerques a Dios así como, Señor, tú sabes que pobre de mí. No, confiesa su pecado. Reconozca su pecado. Vaya con humildad y vaya con sencillez. Porque de repente podemos hablar en confianza aquí en familia. De repente somos muy religiosos y queremos ocultar nuestro pecado, queremos cubrirlo, queremos taparlo con algo que no lo tapa. Dios quiere que nos acerquemos sinceramente, con un corazón constrito y humillado a su presencia. Todo el que se acerca con un corazón constrito y humillado, mirará a Dios, mirará su gloria. Pero sin santidad, nadie verá al Señor. Jesús me santificó.
Entonces cuando yo reconozco mi pecado, yo me arrepiento de mi pecado. Y cuando yo me arrepiento de mi pecado, el Señor me lava de mi pecado. Y entonces ya yo estoy santo para ir a su presencia. Y entonces hay acceso libre para entrar a su presencia. Porque yo fui honesto. No quiere decir que tú seas perfecta ni perfecto, porque no lo somos. Pero estamos en un proceso de perfección. Y yo necesito creer esto. Amén. Ahora vamos a seguir. Dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificado de una conciencia. Oiga bien, porque el pecado está en la conciencia. Dice, culpable, y exteriormente lavado con agua pura. Seguimos. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mantente firme, mantente firme, mantente firme, iglesia. Seguimos. Dice, procuremos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Seguimos. Dice, no dejemos, ¿qué? No dejemos de congregarnos. Dice, como acostumbran a hacerlos algunos. No dejes de congregarte. De repente alguien te dio la idea de que ahora tú te puedes congregar en línea. Yo le decía en la mañana, con tu chocolate, con tu, ¿cómo se llama el pan? Con tu bolillo, con tu baguette. Y entonces tú aquí, todo aquí. Ay, qué padre. Yo le decía que, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en la pantalla, en la tele, yo me veo más guapo. Entonces, no, total, aquí se ve mejor el pastor. Mejor aquí. Y qué rico, con mi aire, con mi cama así suavecita, aquí estoy mejor. Hay algunos que dicen con intención, dice, mejor no voy a la iglesia porque así ya no tengo que darle mi diezmo, no tengo que ofrendar, no tengo que servir, pues solamente aquí vengo y recibo la palabra. Eso no fue el diseño. De hecho, aquí vemos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque para algunos siempre está buscando todo lo que es cómodo, lo estamos buscando. Inclusive para hacer iglesia queremos todo lo más cómodo. De repente, por eso no es algo que viene de parte de Dios, ¿verdad? No dejemos de congregarnos como acostumbren a hacerlos algunos. Dice, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día está cerca. ¿Cuál día está cerca? ¿Cuál? La venida de Cristo. La venida del Señor está cerca. ¿Te imaginas que tú estés ahí todo distraído, pensando en la cochinita pibil y no sé qué, y Cristo venga y te sorprenda? Tú en la carne necesitas estar en el Espíritu. Ahora quiero que vayamos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Todo esto está conectado. Todo esto está conectado, ¿sí? Hebreos 11, 1 dice, ahora bien, la fe, ¿sí está aquí? La fe, ¿qué es? Es la garantía de lo que se espera. La fe es la certeza o la garantía de lo que se espera. Dice, la certeza de lo que no se ve. La fe es lo que va a hacer que ocurran cosas en tu vida. Es la fe. Cuando tú crees en Dios, cuando tú esperas en Dios, cuando tú crees que Dios puede cambiar a tu esposo, cuando tú crees que Dios puede cambiar a tu esposa, cuando tú crees que Dios puede cambiar a tus hijos, cuando tú crees que Dios puede cambiar Playa del Carmen, cuando tú crees, oiga bien, una pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que Dios puede cambiar a las mujeres, que Dios puede cambiar a tu esposo? ¿Cuántos de los hombres aquí creen que Dios puede cambiar a su esposa? Como que lo dudan, ¿verdad? Se pasan de onda, ¿verdad, Blanquita? ¿No? Se pasan de lanza. Qué poca fe. Dios puede cambiar a la esposa. Dios puede cambiar al esposo. Entonces, Dios puede cambiar Playa del Carmen. ¿Cuántos lo creen? Pero es importante que tú entiendas esto. Si tú crees que Dios lo puede cambiar, entonces mira, si tú crees que Dios puede cambiar a tu esposo, trátalo como tú lo estás mirando en la fe. No escuché amén, Si tú crees que Dios puede cambiar a tu esposa, cámbialo conforme a lo que tú estás mirando en la fe. Porque tú llamas las cosas que no son como si fuesen. Prepárale, llévale su chocolatito a la cama.
dale su masajito, háblale mi amor, mi vida, atiéndelo, porque tú estás actuando en fe. Si tú crees que puedes cambiar Playa del Carmen, entonces ¿qué tengo que hacer en Playa del Carmen para que cambie? Orar, pero también tengo que salir. ¿Qué Dios quiere que yo haga? Voy a ir a llevar la palabra, le voy a predicar a mis vecinos, porque yo estoy operando en fe. Cuando usted tiene fe, usted hace la parte que corresponde. Oiga bien, la fe, está aquí. La fe sin obra, la fe sin obra es muerta. Yo puedo decir que tengo fe, pero nunca voy a predicar. Yo puedo decir yo tengo fe, pero trato a mi esposa como sabiendo que no va a cambiar. Yo trato al esposo sabiendo que no va a cambiar. No va a cambiar. No, a este lo voy a tratar con la punta del pie, pero con un clavo en la punta. A este lo voy a tratar así porque no va a cambiar. A este voy a hacer porque no va a cambiar. No estoy operando en fe. La fe es lo que va a cambiar las circunstancias. La fe es lo que va a venir. Entonces va a venir los resultados. De hecho, quiero que sigamos leyendo aquí. Dice, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Gracias a la fe fueron aprobados los antiguos. Ellos dan testimonio. Dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible, dice, no provino de lo que se ve. Las cosas que se ven, lo que tú ves aquí, no provino de lo que se veía. Esto empezó en la fe. Comenzamos a hacer cosas en fe. Si usted me pregunta a mí qué yo estoy mirando, yo estoy mirando que va a llegar un momento que vamos a tener miles de personas congregándose, recibiendo este mensaje. ¿Cuánto lo creen? Entonces yo estoy mirando que vamos a tener que tener un edificio más grande. Yo estoy mirando que vamos a tener que tener más sillas. Yo estoy mirando que vamos a tener más familias, más jóvenes, más niños. Yo estoy mirando Playa del Carmen ganada para Cristo. Entonces yo necesito seguir trabajando, porque esa es la muestra de mi fe. Cuando yo trabajo, cuando yo participo, esto yo estoy diciendo que yo creo que va a ocurrir, porque no voy a trabajar en balde. Yo estoy trabajando porque creo. Yo me congrego porque creo. Yo predico porque creo. Yo doy porque creo. Yo canto porque creo. Yo oro porque creo. Esa es la diferencia. Y estos hombres que vemos aquí hicieron acto de fe. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Yo te hago una pregunta. ¿Tu sacrificio es aceptable? ¿A qué se parece tu sacrificio? ¿Al de Caín o al de Abel? No me conteste. Pero es importante que tú pienses en esto. ¿Cuál es tu sacrificio? ¿Tu sacrificio es cuando te sobra? ¿O tu sacrificio es, o tu sacrificio está dispuesto a poner tu cabeza? ¿Está dispuesto a poner tu comodidad? ¿Cómo es tu sacrificio? Y te diré cuál es tu fe. Hay una diferencia entre una cosa y la otra. Por la fe entonces ofreció Abel sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Versículo siguiente. Por la fe Enoc, dice, fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Oiga bien, Enoc no vio muerte, dice que fue levantado. Y usted sabe que eso es un modelo de algo que va a ocurrir. Están aquí. Eso que dice que no fue levantado porque le agradaba a Dios y no vio muerte, eso ahí es una profecía. La iglesia será arrebatada y no mirará a muerte lo que estemos vivos. Yo no sé si te da alegría eso, pero versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios.
Sin fe es imposible. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes los buscan. Si tú viniste este día a buscar al Señor, tienes que creer que Él existe. Y si tú crees que Él existe, tienes que creer que Él está aquí y que te estaba esperando. Tienes que creer en sus promesas. Cuando tú crees que Él existe, entonces tú vienes y tú levantas tus manos y lo adoras con toda la fuerza de tu ser. Cuando tú crees que Él existe, tú traes tu libreta y tu Biblia. Señor, ¿qué me estás hablando? De hecho, ¿sabe que Moisés tuvo que escribir lo que Dios le habló? Los hombres, la Biblia está porque Dios le habló a los hombres. Los hombres escribieron lo que Dios le habló. Tú y yo tenemos que escribir lo que Dios nos habla, registrarlo para obedecer lo que Dios nos está hablando. Ese es el estilo de vida que tengo que tener. Si yo creo y tengo fe en Dios, entonces cuando yo vengo aquí, de hecho yo le decía esta mañana que esto, el primer domingo de cada mes debe ser el día de tu mejor alegría, de tu mejor rostro, tu mejor actitud, tu mejor cara. Es cuando tú vienes. Tú debes de venir desesperado y desesperado porque tú quieres verte con el amado, porque tú quieres encontrarte con Dios. ¿Qué Dios tiene para mí hoy? ¿Qué, Señor, vengo a entregarte esto? Vengo a adorarte, Señor. Estoy loco por ti, estoy loco de amor por ti. Yo le decía en la mañana que de repente muchas veces algunos, no todos, pero hay algunos que venimos a la iglesia y yo sé que hay algunos que lo traen a la malagueña, algunos que lo traen a las malas, y tú ves sus caras, tú ves sus actitudes. Estamos adorando y están así locos y le pasan todos los pensamientos por la mente. Ya abrieron el Oxxo, ya puedo comprarme un pan Bimbo, ya puedo ir por un cafecito, ya puedo buscar una agüita de sabor, ya puedo buscar unos chicles. Tengo ganas de hacer esto, tengo ganas. Pero cuando una persona que tiene gratitud y que tiene fe en Dios viene y está así, ¿qué es lo que hay que hacer? Amén, sí. Estoy diciendo que iba a decir que no tenía que ponerse loco, pero sí, póngase loco, porque solamente usted está entendiendo lo que Dios te está hablando. No todo el mundo entiende lo que Dios le habla, pero usted necesita entender lo que Dios te habla. Y eso te hace reaccionar, eso te hace ponerte encendido, te hace gozarte. De hecho, mire, yo me convertí en República Dominicana y no sé, alguien me dijo que ya me echaron a perder aquí en México, porque yo era bien así, bien emocional. Si usted ve a un dominicano predicando, se tira por la silla, anda brincando por todos lados. Ya yo no hago eso, pero como que estoy demasiado cuerdo. Pero de repente me quiere regresar, así que ni se confíe. Pero esto es una alegría que tiene que haber en su corazón. Usted necesita venir oiga bien, este domingo, hoy debería ser el festejo más grande de la iglesia. No sé si lo entendió. Hoy debería ser el día donde tú vienes alegre. De hecho, muchos de ustedes se ponen más alegre y con una mejor actitud cuando están en una fiesta del mundo. ¿Sí? ¿O no? Cuando está en la fiesta, ¡ay! Y estamos todos, ¡ay! Y yo decía esta mañana, una foto. Y estamos todos así, todos bien felices. ¿Verdad, Rosy? ¿Verdad, Rosy? Sí, ¿verdad? Y cuando estamos aquí en la iglesia estamos así. O sea, es una fiesta con Dios. Estás en una fiesta con el Salvador. Y te voy a decir una noticia. Te voy a dar una noticia. Si tú no has entendido esto, estará, los que tienen salvación estarán la eternidad con Él. Entonces no sé si tú te la vas a pasar así. Pobrecito de ti, pobrecito. De verdad, si te aburre una hora aquí, imagínate la eternidad cantando santo, 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 santo es el Señor, Rey del universo. ¡Ay, santo, santo! Oye, así se alegraron.
A su renta. Ayúdeme, hermano José Luis. De hecho, yo quiero hacerle una invitación a partir de hoy. Que el próximo domingo, el primer domingo de cada mes, es el día que tú vengas más guapo y más guapa. Porque hay gente que viene hasta sin peinar a la iglesia. En serio, sin arreglarse. Es más, de hecho, el que no venga arreglado lo vamos a devolver de la puerta. Así que póngase abusado para que después no diga que no se lo advertimos. Venga bien, venga con su mejor cara. Esta mañana agarré y le tiré una foto a un chico aquí. Le dije, ven, déjame tirarte una foto. Y puso cara así como cuando lo tienen detenido en la policía. Digo, que cambie esa cara. Así tú te tiras fotos con tus cuates cuando estás en la fiesta. No, y entonces tú cambia esa cara. Le digo, ¿tienes novia? No, por esa cara que tiene. Hay gente que no le ocurre cosas por eso, porque que su actitud refleja que todavía no está creyendo. Si tú crees en el Señor, yo te quiero invitar. Este día vamos a festejar la cena. Yo quiero invitar esto no es obligatorio, pero ojalá que todos puedan participar, porque es un honor y es un privilegio. Ahora, cuando tú vayas a participar, te van a pasar una copita. Es una galletita que representa el pan o el cuerpo de Jesús. Juguito de uva que representa el vino, la sangre de Cristo. Es solamente algo representativo, pero estamos recordando en la fe el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Pero yo te quiero invitar a esto. No participes por participar. Si tú vas a participar, ponte a cuenta con Dios. Habla con Dios. Pídele perdón a Dios. Si tú has estado en un pecado, tú sabes, tú conoces lo que tú estás haciendo. Hay personas aquí que tienen amantes. Hay personas aquí que están practicando la pornografía. Hay personas aquí que están practicando el chisme, la contienda. Hay personas aquí que tienen temas complicados de corrupción. Yo te invito a que hoy sea una buena oportunidad para que tú te pongas a cuenta con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Yo no necesito saber. Dios necesita que tú seas sincero cuando te acerques. Dios no quiere que tú sigas ocultando el pecado. Dios quiere que tú te atrevas a decirle, ¿sabe qué? Si he pecado contra ti, perdóname, Jesús. Y sabe que yo me arrepiento de mis pecados. Y entonces Jesús va a interceder por ti con el Padre, porque está sentado a la diestra y va a decir, Señor, yo morí en una cruz por él, perdónalo. Mi sangre lo limpia. Mi sangre yo la derramé para que ellos sean limpiados. Él va a interceder por ti. Entonces Dios va a perdonar tus pecados. Tú vas a respetar la cruz. Tú vas a respetar la sangre de Cristo. Vas a respetar y honrar el sacrificio. Y cuando tú respetes y honras el sacrificio, entonces el Señor va a honrar tu vida y va a bendecir tu vida. Y tú caminarás en comunión con el Señor y el Salvador del planeta, el Salvador del mundo.